buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos. La diplomatura, la articulación entre los niveles educativos es una propuesta que tiene como propósito construir puentes necesarios para que las niñas, niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes tengan la oportunidad de transitar todos los niveles del sistema educativo a través de potentes vínculos con el saber, vínculos directos con la cultura y la plena participación en la vida institucional, social y democrática. La diplomatura, la articulación entre niveles del sistema educativo, brindará a los docentes herramientas, procesos, conocimientos, saberes y una construcción colectiva para ayudarles en su labor como verdaderos artífices de todas las transformaciones de la sociedad y explicitados en diversos contextos familiares, institucionales y sociales. El señor rector, profesor Guillermo Bullati, nos dirigirá unas palabras de bienvenida sobre esta propuesta de constitución. Quiero darle la bienvenida a todos y a todas, a quienes a través de nuestra plataforma y de nuestro canal de YouTube están siguiendo esta conferencia. Para nosotros esto es una actividad nueva, son nuestros primeros postítulos en los cuales lo proponemos a la comunidad educativa, a la comunidad docente de toda la provincia, desde la virtualidad. Y quiero rescatar, hay un trabajo altamente calificado, no solo de quienes fueron los coordinadores y iniciadoras del proyecto, como la profesora Lidia, Silvia Leiva, Rosana Fonseca, el equipo pedagógico, como nuestra vicerrectora, Vivi Morales, y todas las directoras de estudio, que aquí veo que también nos están acompañando, sino también quiero resaltar a los chicos del equipo técnico que hacen posible que nuestras plataformas funcionen, que hacen posible que nuestra propuesta virtual pueda llegar a cada uno de los rincones del Chaco y del país. Y esto para nosotros, que en un primer momento con la pandemia significó un desafío y una alternativa que nos desafiaba a que nuestro saber y toda nuestra organización nos volvemos a la realidad que sea lo posible, es una realidad, sigue siendo una realidad, y apuntamos a seguir, continuar con esa realidad, con estas propuestas, con distintas ofertas y propuestas educativas. Y esta propuesta es muy particular porque habla justamente de la articulación entre los niveles. Nuestra institución, podemos decir orgullosamente, que los profesionales están altamente calificados para poder trabajar en este tipo de propuestas, porque tenemos carreras de grado propuestas desde el nivel inicial hasta el profesorado de ciencia y educación, que es para el nivel superior. Entonces, nos permite poder trabajar en articular los distintos niveles y llevar a todos los colegas docentes una propuesta con nuestros propios profesionales. Hoy, mi representante, que va a estar a cargo de esta primera conferencia, es una profesora de vasta trayectoria en nuestra región, que ocupó muchísimos lugares en nuestro sistema educativo, y también fue colega de nuestro querido Yale. Y estoy hablando de la profesora Mabel Morozón. Entonces es un orgullo para todos nosotros como excelencia, como comunidad educativa de Leiva, de que estas propuestas se lleven a cabo y que puedan beneficiar a todos los docentes de la querida provincia. Y agradecer, por supuesto, a las autoridades del Ministerio de Educación que creen en las propuestas que permanentemente Leiva
les acerca al ministerio y veremos más capítulos en carpeta y seguramente en los próximos tiempos venideros vamos a estar anunciando algunos más. Este es el tercero que tenemos en respuesta este año y quiero felicitar nuevamente a la profesora Neva, a la profesora Fonseca, a todo el equipo que trabaja en esta diplomatura, que trabajó en el proyecto, a todos quienes están involucrados de una forma o de otra, que hace que nosotros podamos estar hoy lanzando esta primera conferencia desde la sede de nuestro querido IESBA hacia todo el Chaco. Así que darles la bienvenida, agradecer la confianza en cada uno de los alumnos que se inscribieron para participar de esta diplomatura. Agradecer profundamente porque creen en nuestra institución y que seguramente van a poder hacer sus trayectorias de la mejor manera posible y el IESBA no los va a defraudar. Así que muchas gracias y vamos a dar comienzo con lo que está previsto el programa para que nuestra conferencista pueda iniciar su disertación. Invitamos a todos los cursantes que nos siguen por el canal de YouTube de nuestra institución, a los presentes, a visualizar un video con la presentación del equipo de profesionales quienes estarán a cargo de esta diplomatura, la articulación entre niveles del sistema educativo. La articulación supone prioritariamente construir para todos los estudiantes un conjunto de continuidades pedagógicas y didácticas que den forma a su experiencia escolar a lo largo de todo el sistema educativo
y los posicionen en mejores condiciones de sostener los cambios que toda etapa trae consigo. Para iniciar, hacemos la presentación de nuestra conferencista, la profesora Mabel Golosí. Ella tiene como formación de base ser profesora de nivel primario, fue maestra, fue directora, fue supervisora y se ha jubilado en esta última función y también como profesora de educación superior. Es licenciada en Ciencias de la Educación y en Gestión Educativa, es especialista en currículum y prácticas escolares en contexto, es especialista en alfabetización inicial, cuenta con varias diplomaturas realizadas y actualmente cursa el doctorado en educación en la Universidad Católica de Córdoba, donde está en el proceso de realización de la tesis, investigando sobre las prácticas alfabetizadoras en la unidad pedagógica. También ha realizado publicaciones tituladas Las configuraciones de las prácticas alfabetizadoras de los docentes en el primer ciclo de escuela primaria urbana, implementadas en la unidad pedagógica, las prácticas docentes y la alfabetización inicial. Algunas actividades académicas realizadas fueron ser evaluadora, expositora, moderadora y participante. Fue y es profesora dictante de cursos de formación docentes y para directores. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de la Cuenca del Plata y como consultora de UNICEF para la República Dominicana. Muy bienvenida y comienza la conferencia con nuestra especialista Mabel González. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Se me está escuchando bien? ¿Me dicen, por favor? ¿Me dicen si se me escucha bien? Sí, sí, ahí se escucha. Bien, bien, Ahí se bien, muy escucha. bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que para mí es un verdadero placer, un honor estar iniciando como conferencista en esta diplomatura de articulación entre niveles del sistema educativo. Y bueno, como egresada del Instituto de Educación Superior de Villa Ángela y como profesora, imagínense mi satisfacción y mi alegría. Pensaba estar presente, pero bueno, como se darán cuenta estoy un poco congestionada y en esta época de pandemia, bueno, estas son las señales por las cuales hay que quedarse encerrados, ¿no? Bien, yo para comenzar, bueno, fíjense que les estoy poniendo en imagen, en pantalla. Presten atención a esta imagen que, bueno, la voy a retomar al final. Titulé esta conferencia La articulación herramienta clave para el cuidado de las trayectorias escolares. Y para iniciar, me interesó particularmente buscar sobre la conceptualización, porque quien más, quien menos, hemos participado, los que están acá presentes, los que nos están siguiendo por el canal de YouTube, todos hemos participado en acciones de articulación entre los niveles y con más o con menos éxito. Entonces, bueno, para comenzar me pareció ir al origen de la palabra articulación. Bueno, si uno pone en cualquier buscador, vamos a encontrar articulación como la unión material de dos o más piezas, de modo que por lo menos una de ellas mantenga alguna libertad de movimiento, la unión de dos huesos, ¿sí? Esto la etimología de la palabra. Pero me parece interesante que cada uno de ustedes comience a pensar
qué significa para nosotros la articulación entre niveles. Entonces, yo los voy a invitar a que en los celulares, puede ser en el celular, puede ser en las computadoras, coloquen menti.com. En algún buscador los invito a que pongan menti.com, puede ser desde los celulares o de las computadoras, como ya les dije, y van a ingresar un número que yo enseguida les voy a dar, y ahí abajo van a tener, abajo del casillero, van a tener un cartelito enviar, y ustedes, o en algunos casos puede aparecerles la palabra submit, que también quiere decir enviar. Entonces cada uno de ustedes va a colocar qué es para nosotros, elegir una palabra que represente para cada uno de nosotros la articulación entre niveles. Entonces, en el menti.com, ¿sí? Los invito a abrir la página. También lo que pueden hacer, ahí tienen el número en pantalla, 83134729, si alguien lo puede poner en el chat. Y también, fíjense que acá les muestro la pantalla, cómo les aparece en la computadora, cómo les aparece en el celular, y también pueden elegir trabajar con... Profe, sí, disculpe, ¿puede ser que no esté pasando la diapositiva? a ver. ¿Ahí se ve? Ahora sí. ¿Ahora sí se ve? ¿Lo dejo ahí? Lo dejo ahí. Si no tienen problema, lo dejo ahí. Bien, entonces, buscamos, ¿sí? Pueden inclusive escanear con un código QR de los teléfonos, y van a ingresar a esta pantalla que tienen ahí, los números 83134729. Alguien puede compartir en el chat del YouTube el número, si alguien puede hacerlo, y vamos a comenzar a ver una nube de palabras con lo que ustedes vayan escribiendo respecto de lo que consideran es la articulación entre niveles. Quiero dejar un ratito más el código QR para que lo puedan escanear, y mientras tanto ya vamos a ir a visualizar cómo se está dando esta nube de palabras. Bien. Voy a dejar de compartir un ratito mi pantalla. Ahí los veo que están, y voy a compartir ahora esta pantalla, voy a compartir. Ahí está comenzando a aparecer las palabras que ustedes están eligiendo, ¿sí? Como aquellas que representan para cada uno la articulación entre niveles. Vincularse, comunicación, puente, coherencia, sistemas, negociar, interrelación, compartir. A ver, yo voy a copiar el número acá, porque tengo abierto en YouTube. Fíjense cómo se van agregando palabras. Y acá les estoy poniendo el número. Todos estos conceptos, todas estas palabras con las que ustedes están vinculando a la articulación entre niveles, les va a servir a los dictantes, a los que forman parte de la diplomatura, para después trabajar, y viene a ser como una especie de diagnóstico
¿sí? ¿Cómo hay que hacer? Preguntan ahí en el chat del YouTube. Bueno, abran en el celular o en la página de la computadora, abran en cualquier buscador, pongan menti.com, les va a pedir un número, como ya les dije, lo puse ahí en el chat, 83134729, y los va a invitar a que elijan una palabra, ¿sí?, que represente la articulación entre niveles. Esa palabra que está en el medio, que se está volviendo cada vez más grande, es la palabra que más se está repitiendo. Es la palabra que más están eligiendo. Fíjense que es la palabra puente. Interesante partir de esto para este inicio, ¿no? Bueno, esperamos un ratito más. Después de esto, cuando ustedes envíen su palabra, fíjense cómo se va cambiando la pantalla. No sé si se está compartiendo mi pantalla. Quiero ver si se está No, compartiendo mi no se ve pantalla. perfecto. Yo no veo que se comparta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Necesito. Profe, ¿Sí? no se está compartiendo. Ahí. Ahora. Ahora. Fíjense. Creo que ahora sí. Estas cuestiones de la tecnología que ahora no sé si se está viendo mi pantalla. Creería que sí. Ahí están escribiendo en el chat, trabajo en equipo, selección de contenidos, secuenciación, inclusión de nuevas pedagogías emergentes. Bueno, ahora sí aparece, creo que están viendo en pantalla. Fíjense cómo la palabra puente, que está más grande, es la palabra que es la que más se está eligiendo, es como la más votada, digamos, ¿no? Y cuando ustedes hagan cuando envíen y hagan el submit que les dice el menti.com, que bueno, también es una linda estrategia para trabajar con los estudiantes en algún momento, porque se trabaja desde el celular. Después les va a pedir otra, les va a pedir que elijan una opción, quiénes son los que articulan. Bien, ahora sí se ve. Gracias Miriam, gracias Mónica. Gracias Miriam por copiar el código ahí en el chat. Bien. Fíjense cómo se van agregando palabras. Cada vez se agregan más palabras, pero la palabra puente es la que permanece más grande, que es como la más elegida por ustedes para representar la articulación entre niveles. Yo enseguida voy a pasar al otro, porque seguramente están... vamos a pasar al otro. A ver si ustedes pueden seguir con el otro. Ahí ven. Bueno, ya tenemos varias palabras: acciones pedagógicas, unión, conexión, vincularse, interrelación, vinculación, sistemas, acciones, socializar, acuerdos, unión, coherencia, compartir, complemento, interrelación, complementación, acciones pedagógicas, ¿sí? Bueno, tenemos varias. En la medida que se va moviendo, quiere decir que ustedes están agregando palabras. Acciones conjuntas, puente, unión. Bueno, ahí está. Está bueno ir visualizando esta especie de, a ver, qué sabemos, qué entendemos, qué pensamos, y una aclaración. O sea, todos en algún momento, como ya les dije, participamos de acciones de articulación, y a los que tenemos muchos años en el nivel, bien sabemos que la articulación
en nuestra región, en la provincia, en el país, bueno, ha ido atravesando distintas etapas. Y las etapas tienen que ver con algunas conceptualizaciones que se van teniendo sobre lo que significa articular, y también a medida que van surgiendo esas conceptualizaciones, también van surgiendo las cuestiones que representan el reduccionismo de la articulación digamos, versus aquellas cuestiones que son las acciones más profesionalizantes respecto a la articulación entre niveles. Siempre pensamos en articulación entre nivel inicial y nivel primario, que son es la articulación entre niveles que, digamos, como que está más aceitada, y también la articulación entre el nivel primario y el nivel secundario, y una de las articulaciones que menos, que por allí menos acciones tiene, o en realidad no está tan visualizada, es la articulación entre el nivel secundario y el nivel superior. Pero acá nos vamos a dedicar a las articulaciones entre los niveles de educación obligatorios del país. Bien, yo ya voy a dejar de compartir. Fíjense que hay distintas palabras. En el menti.com, cuando uno escribe una palabra, por ejemplo, escribe unión y escribe uniones, o escribe con mayúscula, escribe con minúscula, aparece distinto. Fíjense, siempre aparece con minúscula en pantalla, y fíjense que ahí aparece Puente Unión, Unión, que habrán escrito sin acento porque habrán escrito en mayúscula, y unión con acento, entonces van apareciendo distintas palabras, pero unión, hay una palabra unión que se está haciendo más grande también, y fíjense que ya estamos con palabras más grandes: puente, en segundo lugar conexión, en tercer lugar la palabra unión. Entonces, bueno, ya tenemos algunas cuestiones muy interesantes para ya ser abordadas, ¿no? Bien, acá voy a dejar de compartir, le hago una captura de pantalla, entonces ya nos queda. Y ahora vamos a pasar, no los quiero interrumpir porque seguramente algunos todavía están participando, entonces no los quiero interrumpir mientras se esté moviendo. Quiere decir que todavía están participando, pero vamos a pasar a la próxima diapositiva. Fíjense, ahí donde dice quiénes articulan, ya tenemos, seguramente tenían para poner como un ranking, digamos, a ver cuál es a la que le dan más importancia. Ustedes avísenme, por favor, si se deja de compartir la pantalla. Yo creo que se está compartiendo la pantalla. A ver, no se está compartiendo. A ver, ahí está. Vamos de nuevo. ¿Quiénes articulan? ¿Sí? Y teníamos como opciones todos los actores institucionales, docentes, directivos, supervisores, familias, etcétera, los equipos docentes de los diferentes niveles, y una tercera opción, el docente de final de nivel con el docente del inicio del nivel posterior. En el extremo inferior derecho aparece la cantidad de votos que hay. Fíjense que aparece un 23. Bueno, esa es la cantidad de votos que hay para cuando ustedes quieran utilizar esta herramienta con sus estudiantes. ¿Se está viendo mi pantalla? Díganme si se ve mi pantalla, por favor. No, Ahí no está. se ve. Sí, estoy viendo que no se ve. Menos mal que tengo el YouTube abierto. Entonces ahí ya pueden estar mirando. Creo que ahora se ve. Sí, ahora me dice dejar de compartir. Bien, entonces, fíjense que en esa votación que se hace entre quienes articulan, en primer lugar están todos los actores institucionales, docentes, directivos, supervisores, familias, ¿sí? Entonces, vamos dando cuenta ya de dos cuestiones. Por un lado, que
qué significa para nosotros la articulación y por otro lado, quiénes son los que articulan. Entonces, ahí tenemos el segundo nivel de votación, siguen votando porque sigue cambiando en el costadito inferior derecho, aparece, digamos, la cantidad de votantes y ahí les indica esta herramienta que cuando ustedes quieren trabajar, fíjense acá arriba en el buscador, mentimeter.com es para crear nuevas presentaciones como estas, que son interactivas, que permiten trabajar desde computadoras, pero también permite trabajar desde los celulares, y siempre elijan la opción gratuita, y en la opción gratuita van a tener la limitación de trabajar, de utilizar de crear presentaciones una sola vez por día. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta con el tema de elmenti.com. Bueno, yo voy a ir continuando con esta presentación. Voy a volver a mi presentación a la presentación del PowerPoint, mientras voy a ir tomando ya algunas cuestiones que las voy a pasar al PowerPoint como para que ustedes ya las tengan guardadas, digamos, que les va a quedar para ustedes. Bien, entonces, nosotros fuimos trabajando dos pequeñas actividades que nos sirven para ver a ver dónde estamos parados. Ustedes saben que la articulación entre niveles, digamos que es una cuestión que se presenta cotidianamente en el sistema educativo, pero que muchas veces nos estamos No se ve el preguntando. Power. Lo estoy completando. Lo que pasa es que lo estaba completando. Ahí aparezco yo. Ahí aparezco con el Power. Ahora sí. Bien. Ahí está mi PowerPoint. Bueno, como estábamos trabajando, no sé si yo pongo en compartir pantalla. Decime, César, si ahora se ve completa la pantalla. De 10. Fíjate si puedes ponerlo en pantalla completa con F5. Bueno, a eso hice. Eso hice. A ver, si lo ves. Estoy mirando a ver si se ve. ¿Se está viendo o no? ¿En No, pantalla completa? se sigue viendo la diapositiva. ¿Puedo decir que apriete F5? F5, en el teclado superior. A ver ahí. Pero volvió al principio. ¿Puede ser? Ahí. Sí, está en la diapositiva 9. Bueno, ahora decime. Yo estoy viendo en el YouTube. Me encantan estas cuestiones de la tecnología que siempre nos... Bueno. Claro, te digo que aprietes la tecla F5. Sí, yo acá en mi pantalla tengo, pantalla completa. Ah, acá no. Y capaz tendrías que dejar de compartir y empezar a reiniciarlo. ¿De nuevo? Ajá. Bueno. Mira que ayer probamos, Mira que probamos. A ver ahí. De nuevo. Vamos de nuevo. F5. Vuelve al principio. Decime si se está viendo y si no vamos a trabajar así porque para que no corra tanto el tiempo. Sí, A ver ahí. Sigue en la diapositiva 9 y no lo vemos en pantalla completa. No se está viendo en pantalla completa. No. Bien. Igual no hay drama, de última. Sí, de última agrando un poquito acá. Y se le puede sacar esto, mira. A ver ahí.
Sí, no aparece. Ahí tal vez se mejoró un poquito. Bien. Esto no probamos la pantalla completa ayer. Bueno, entonces, ahí aparecen la nube de palabras que quedó. Fíjense la palabra puente, conexión, unión, ¿sí? Quienes articulan, quedó ahí, les saqué una captura para poner en la diapositiva ya que quede. Y yo había pensado en algunas cuestiones, bueno, cuando las trabajaba al trabajarla con la pantalla completa, yo puedo ir haciéndolas aparecer a las palabras. Bueno, había pensado, por ejemplo, en palabras como corte, rupturas, transición, también había pensado en puente, en pasaje, en continuidades, en permanencias. Y Santos Guerra, por ejemplo, dice, ya no vale seguir hablando de la articulación como barrera o como bisagra, puesto que en algunos casos esa bisagra, para dar idea de esta articulación, ¿no? De abrir una puerta, una ventana, esa bisagra por ahí no está bien aceitada. ¿Y qué nos genera? Que la articulación no sea tan efectiva. Entonces, como dice bien lo dice Santos Guerra, antes de hablar de barrera y de bisagras, bueno, es preferible comenzar a hablar de ciertas continuidades que hay entre lo que se da de un nivel al otro. Y yo fui buscando porque, como bien sabemos, bueno, en toda la trayectoria que muchos de los que estamos acá tenemos, nosotros atravesamos por distintas etapas, como ya dije, y también vimos distintas definiciones. Una de las autoras que más se trabaja en articulación del sistema educativo en Argentina son Ruth Harff y Delia Cervoni, que tuvimos la suerte de tenerla en Villa Ángela creo que hace 10 años. Ruth Harff, por ejemplo, habla de la articulación entre niveles como un hecho de suma importancia, ya que debe ser un asunto institucional, diagramado y planificado. Ella, bueno, acá vamos teniendo una cuestión, asunto institucional. A Cervoni plantea a la articulación, en algún momento la plantea como unir, enlazar, dar continuidad a un proyecto educativo, ¿sí? Estas palabras que fueron apareciendo en esa nube de palabras que hicieron. Aguerrondo, por su parte, menciona que para articular adecuadamente hay que romper la idea de niveles y pensar en un continuo. ¿Por qué esto de pensar en un continuo? Porque el sujeto de la articulación, que es el niño, la niña, el adolescente, nuestro estudiante, es el mismo. Entonces, ese sujeto que continúa, que inicia en el nivel inicial y que continúa hasta la pretendida educación obligatoria hasta la secundaria, es el mismo y en función de ese sujeto es que vamos a trabajar. Otra autora que los que son de nivel inicial trabajan mucho, que es Pitluck, propone la articulación como un proceso, pero también como una práctica educativa. O sea, proceso para darle esta idea de continuidad, pero también la idea de la práctica. Esto es, porque la articulación es compleja como toda práctica, y en la articulación Pitluck introduce cuestiones interesantes porque ella ya incorpora a las demandas políticas, a las demandas éticas, sociales, didáctico-pedagógicas, históricas y deseos institucionales e individuales, cuestiones relativas al saber y los saberes, los vínculos, las trayectorias profesionales de los docentes, las historias de los alumnos y un sinfín de otras cuestiones que están presentes en cada una de ellas. Yo estoy segura de que ustedes, al estar escuchando estas distintas cuestiones que podemos considerarlas en algún momento como dimensiones de la articulación, nos vamos a encontrar en alguna de ellas y en algún momento vamos a recordar instancias en las que estuvimos articulando, en la que prevalecieron unas, como por ejemplo la didáctico-pedagógica, en otro momento instancias de articulación en las que prevalecieron los deseos institucionales o los deseos individuales, en otras en donde se trabajó desde lo social, desde lo comunitario, y esto nos va dando cuenta de
distintas facetas que tiene la articulación y que nos va introduciendo en el campo de lo que dice Edgar Morin en el paradigma de la complejidad. O sea, la articulación como proceso y como práctica educativa enmarcadas en el paradigma de la complejidad. Y otra de las cuestiones que, bueno, que a mí me gusta mucho hacer es buscar la cuestión de las normativas. ¿Qué pasa con las normativas en nuestro país? O sea, ¿en qué enmarcamos nosotros a la articulación? Bueno, la articulación está normada desde la Ley de Educación Nacional 26.206 del año 2006, ya se hace mención en distintos artículos. Yo ahí no es necesario leer los artículos, pero coloreé estas cuestiones de cómo en la ley nacional ya se habla de la articulación entre niveles y modalidades de la educación. Se prevé también la validez nacional, o sea, de los títulos y los certificados que se expidan en todo el territorio nacional, o sea, de todas las jurisdicciones, cómo implementar eso, y también esta cuestión de la obligatoriedad escolar que estábamos hablando recién, que va desde los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria, que es una cuestión que se incorpora a partir de esta ley, de la Ley de Educación Nacional 26.206, y que también nos lleva a pensar, que si antes no lo teníamos tan en cuenta, nos lleva obligatoriamente a pensar en esta articulación entre nivel primario y nivel secundario. Bien, también en la Ley de Educación Nacional nosotros encontramos referencia al Consejo Federal de Educación, que es el que, sabemos que es el que convoca a los ministros de educación de todas las jurisdicciones y en donde se fijan todas las disposiciones necesarias para la organización de las instituciones educativas, para el funcionamiento, para adecuar, digamos, a todos los niveles y modalidades de nuestro sistema educativo. Entonces, también ahí habla de la creación de espacios de articulación entre las instituciones del mismo nivel educativo y de distintos niveles, y también incorpora la figura de la vinculación intersectorial e interinstitucional con las áreas que se consideren pertinentes para salir desde la institución educativa para llegar a todas las instituciones que tenemos en las comunidades, y cada uno va a estar pensando con qué articulación en su comunidad, en su ciudad, en su localidad, en su comunidad rural, con quiénes está articulando, que también tiene que ver con la articulación entre niveles y que está contemplada en las normativas que tenemos a nivel nacional. Y a nivel provincial sucede lo mismo. Nuestra ley de educación provincial, la ley 1887, también prevé esta cuestión de la articulación de los niveles, modalidades, regímenes especiales y servicios educativos. Lo mismo, ¿sí?, en consonancia con la Ley de Educación Nacional, ¿sí?, habla de esta articulación horizontal y vertical, ¿sí?, entre niveles y al interior de cada nivel educativo. Y también propone, así como a nivel nación tenemos la figura del Consejo Federal de Educación, en la provincia del Chaco tenemos el Consejo de Educación, que también tiene esta función, digamos, de fijar todas las resoluciones necesarias para poder trabajar con la articulación entre las instituciones del mismo nivel educativo y también de distintos niveles educativos. Pero también, ¿sí?, contemplando a las instituciones que son extraescolares, a las instituciones que están por fuera de las instituciones educativas. Y por último, yo quise tomar esta resolución cuando Silvia me presentaba, que hablaba de que estoy investigando las configuraciones de las prácticas alfabetizadoras en la unidad pedagógica. Bueno, la unidad pedagógica en nuestro país surge a partir de la resolución 174 del Consejo Federal de Educación, y en esa resolución tenemos muchas pautas que regulan, que sugieren cómo trabajar particularmente con la articulación del nivel primario con el inicial y el primario con el secundario. Y en esta resolución es donde surge, si escuchan una pelea de perros, está acá afuera, en esta resolución es donde surge la unidad pedagógica entre el primero y el segundo grado
extensible, dice esta resolución, todo el primer ciclo de la escolaridad primaria y también a el último lugar, digamos, el último escalafón del nivel inicial, o sea, la sala de 5, ¿sí? Entonces, esta unidad pedagógica es la que se reconfigura durante el año 2020 de pandemia, ¿sí? Que la resolución 174 particularmente hace eje en las trayectorias educativas, cómo sostenerlas, cómo acompañarlas, cómo darle continuidad a la trayectoria de cada sujeto, ¿sí? Que es un sujeto de derecho. Y esta unidad pedagógica del 2012, que surgió con esta resolución, se resignifica durante el año 2020 de pandemia con la resolución 368 del Consejo Federal de Educación, que establece esta unidad pedagógica entre los ciclos lectivos 2020-2021. Y en este año yo quiero también focalizar en el año 2021, en la resolución 397 del Consejo Federal de Educación, que establece criterios de organización institucionales, pedagógicos y administrativos que se enfocan en estas trayectorias reales de los sujetos y nos proporciona una nueva idea de las trayectorias que nosotras nos interesa mucho en la articulación entre niveles, que son estas trayectorias sostenidas, las trayectorias intermitentes y las trayectorias de baja intensidad que todos ustedes están conociendo en este momento. Y bueno, ahora quiero pasar a estas cuestiones más interesantes de la articulación entre niveles, luego de haber hecho este recorrido por las normativas que rigen a nuestro sistema educativo y que nos están orientando hacia dónde tiene que ir la articulación, quise retomar también esta cuestión de los no y de los sí de la articulación entre niveles, que lo trabajamos mucho tiempo con aportes de estas autoras que les mencionaba, de Ruth Harff y Delia Cervoni, y bueno, yo le voy incorporando digamos, mi impronta respecto de la experiencia que tuve y que muchos de ustedes también o la transitaron en sus instituciones, en los distintos niveles que están recorriendo, o también algunos las hemos transitado juntos seguramente. Esto de esa articulación entre niveles depositada en personas, en algunas personas, o apoyada en vínculos personales, o esta tipo política de feudos, digamos, en donde alguien tiene la supremacía de la articulación sobre otros. Los ejemplos más comunes de esto es que se dan y que a veces son un obstáculo para la articulación entre niveles, son, por ejemplo, estas cuestiones de, bueno, a ver, estoy en una escuela primaria y ubíquense ustedes, que cada uno va a encontrar ejemplos, viste que viste que llegó una nueva directora al jardín con el que articulamos. Bueno, parece que a esta directora le gusta el tema de la articulación, así que vamos a poder articular estas articulaciones, ¿sí? Depositadas en algunas personas, ¿sí? Y de acuerdo a determinadas características. O esto de, ay, no, yo no me llevo bien con la gente, esta gente secundaria, esos profesores que están, no, yo no me llevo bien, la verdad que no sé cómo vamos a hacer con la articulación. O esto de que se encargue el nivel inicial, que se encargue la primaria de la articulación, o la primaria que se encargue del nivel inicial, o que se encargue la secundaria de la articulación. Esta política de feudos que hace que nos estemos, como dice ahí un poco más adelante, nos estemos echando culpas, reprochando, o también esta cuestión de las demandas que nos hacemos de un nivel a otro, ¿sí? Y de las cuestiones que nos alejan de una perspectiva más profesional, enfocada en una práctica reflexiva, como habíamos visto antes, la articulación como proceso y como práctica. Bueno, enfocada en como dice Rebeca Nijovic,
la práctica reflexiva, esta práctica pensada, esta práctica que está planificada, esta práctica que es factible de ser evaluada, de realizarle un seguimiento. Bueno, estas cuestiones nos llevan a una visión, a una perspectiva más profesional de la articulación entre niveles, ¿sí? Y que nos va alejando de estas cuestiones que por ahí nos impiden o obstaculizan, o son aspectos que obturan la posibilidad de esta articulación, que siempre tenemos que, no tenemos que perder de vista, que siempre está en función del sujeto que aprende, ¿sí? Del sujeto que es el mismo, como ya dijimos, desde el nivel inicial hasta que finaliza su escolaridad obligatoria y también la no obligatoria. También otra de las cuestiones que se tienen en cuenta sobre la articulación entre niveles es cuando nosotros pensamos en los niveles como partes separadas, ¿sí? Fragmentadas, esta segmentación que se hace, bueno, allá el nivel inicial, acá el nivel primario, allá el nivel secundario, y no sin poder apreciar esa visión totalizadora, esa, como dice Peter Senge en la organización inteligente, esa visión compartida, puesto que todos aspiramos a lo mismo, o sea, todos aspiramos a la educación, a garantizar la educación de todos los sujetos que están en edad de la escolaridad obligatoria de nuestro territorio. Entonces, por ahí, ¿qué nos pasa? Bueno, cuando tenemos que articular, nos quedamos en algunas actividades dispersas, en una visita, en la visita, por ejemplo, del jardín a la escuela primaria, de la primaria al jardín, de la primaria a la escuela, a las escuelas secundarias que tiene cerca, con las que puede articular, porque a veces no podemos articular con todas las instituciones. Y esta política de feudos o esta articulación que está basada en determinados vínculos personales. Entonces, pasar de estas actividades dispersas, focalizadas en hechos y objetos, o el compartir una actividad deportiva, o compartir una actividad artística, o algunos hechos aislados inclusive, que por allí, y nos ha pasado a todos, hemos creído que en eso consistía la articulación. Y estas acciones de articulación las hacíamos, más de una vez las hicimos, y me involucro en lo mismo, por intuición, porque las trabajamos por intuición y fuimos haciendo estas cuestiones que en algún momento, y muchos de ustedes se deben acordar, estas acciones de articulación estaban previstas por calendario y estaban en el calendario escolar de la provincia, estaba establecido en tal fecha la acción de articulación entre el nivel inicial y el nivel primario. Estaban todas establecidas estas acciones, con fechas inclusive. Entonces, fuimos pasando, como ya dije, por distintas etapas, y también pensamos en estas actividades de integración de los alumnos de distintos niveles, y estamos de distintos niveles y modalidades, en donde intentamos juntarlos y hacer algunas actividades en conjuntos. Y fíjense, actividades de integración, no de articulación, de integración, en donde hacemos hacer a los de primaria, por ejemplo, algo que hacen en el jardín, o a los de jardín, algo que se hace en la primaria, o lo mismo entre nivel inicial y nivel primario, ¿sí? Y perdiendo de vista esta noción de proceso, de práctica reflexiva, de la articulación como práctica, de construcción, en donde tenemos que partir del consenso, del trabajo conjunto, de las acciones concretas, y donde tienen que haber concertaciones, donde prevalece el pensamiento sistémico, en este paradigma de la complejidad que les estaba hablando, este pensamiento sistémico que volvemos al origen de la palabra sistema, el sistema como estas partes, ¿sí?, que componen un todo, que son totalmente independientes entre sí, pero que componen un todo y que funcionan articuladamente para llegar a un fin. Ahora, en el sistema educativo, esto da cuenta, voy un poco más abajo, de que cada nivel tiene su identidad propia, tiene su funcionamiento autónomo, y todos tienen la misma importancia. No es que un nivel está subsumido a otro, que un nivel es menos importante que el otro, y que
bueno, para nosotros, para llegar a la articulación, ¿sí? Vamos a trabajar con esta transferencia de modalidades de trabajo de un nivel al otro. Entonces, recuerdo, porque esto, armar esta conferencia me llevó a pensar y a buscar en mis archivos cómo trabajábamos con la articulación. En algún momento, la escuela primaria, en función de esta articulación entre niveles, comenzamos a reducir la jornada escolar de los chicos de primer grado los primeros días de cada ciclo lectivo. O sea, los primeros días de clase, fines de febrero, marzo, a los chicos de primero le reducimos la jornada como se hace en el nivel inicial para que el chico no sufra. Y en realidad el chico no es que sufra tanto, porque al chico lo que le interesa es, se siente más grande cuando pasa de nivel. Y esta idea de pasaje, como aparece por ahí, esta idea de pasaje, estos ritos de paso, son muy interesantes porque nos van dando la idea de el crecimiento, de la evolución, del desarrollo, ¿sí? Y estos mitos y ritos que tenemos, que hemos ido incorporando y que no sabemos por qué, o que sí sabemos por qué y por ahí no los desconstruimos, no los resignificamos, estos ritos de paso son interesantes porque en la vida del ser humano, estos ritos de pasos nos van marcando el fin de etapas y el inicio de nuevas etapas, que a todos nos pasa. Y a lo largo de la vida sabemos que los vamos atravesando. Entonces, esta idea de que funcionamos como sistema, que cada una de las partes tiene su identidad propia, con su funcionamiento autónomo, eh, nos va dando algunas pistas de que no es necesario que un nivel haga lo que realiza el otro, sino que realicemos trabajos acordes con la identidad de cada nivel. Y bien sabemos en las familias que a los chicos les interesa esta cuestión de entrar al primer grado o terminar la primaria y entrar a la secundaria. Son momentos, son hitos en la historia de los sujetos en donde cada uno quiere ver esos cambios. Si nosotros les preguntamos a los chicos, ellos quieren ver esos cambios. Entonces, nosotros por ahí, con esta cuestión más se da en nivel inicial y en nivel primario, esta cuestión más maternal, que queremos protegerlos a los chicos de que no sufran ese pasaje, ¿sí? Y sin embargo, a los chicos les interesa y se sienten motivados por esta cuestión de ingresar a otro nivel y de comenzar a participar de nuevas actividades. Entonces, también pensemos en Ruth Harff y Delia Cervoni también hablan mucho de esta idea de es continuidad o contigüidad. O sea, contigüidad es tengo el jardín acá y tengo la escuela primaria acá y al lado tengo la escuela secundaria. La contigüidad, perdón, es este pasaje de un lado al otro sin interacción entre las partes que se suele dar, y pensemos en algunas escuelas privadas en donde tienen todos los niveles en una misma institución, o en escuelas de gestión estatal que también tienen todos los niveles en la misma institución o en el mismo predio, ¿sí? Esta idea de la contigüidad, donde se pasa de un lugar al otro, ¿sí? Y no hay esta interacción. Y también sabemos bien que tenemos estas situaciones en donde en vez de haber una contigüidad, hay continuidad, hay intercambio, hay interacción, y se elaboran proyectos a partir de las posibilidades educativas mutuas, y esto es muy importante. Esto de pensar entre todos a partir de una evaluación diagnóstica, qué es lo que puede hacer cada uno y qué puede dar cada nivel al otro, ¿sí? Y cuáles son lo que no puede, como para generar estos proyectos, ¿sí? Que integren a las actividades, que integren contenidos, que integren estrategias, que integren metodologías, como para siempre tener en cuenta esta trayectoria de los sujetos. Entonces, de muros, de construir esos muros, esa cuestión de no puedo articular con el otro nivel, no sé qué me pasa, esos nexos forzados que lo hacemos, vieron como el zapatito de Cenicienta, que queremos hacer entrar a la articulación de alguna manera y algo se nos va a ocurrir para articular. Bueno, pasar estos puentes al conocimiento mutuo de contenidos, al conocimiento mutuo de las formas de trabajo.
este puente, conocer estas cuestiones en ambas orillas, o sea, no solamente el de nivel inicial que conozca lo del nivel primario, el del nivel primario lo del nivel secundario, sino el del nivel secundario que conozca lo del nivel primario y también, ¿por qué no?, lo del nivel inicial y los del nivel primario también que conozcamos, ¿sí?, lo del nivel inicial. Todos estos nexos son posibles en propuestas de articulación que seguramente en esta diplomatura las van a pensar, las van a elaborar y en algún momento nos van a contar cómo les va. Bien, entonces, podemos decir que articular, como dijo Silvia recién en el inicio, es construir un conjunto de continuidades pedagógicas y didácticas que den forma a la experiencia escolar a lo largo de todo el sistema educativo. Fíjense esta cuestión de la experiencia escolar. ¿Y la experiencia escolar de quién es? Es de los sujetos que aprenden, ¿sí?, de los sujetos a los que nosotros estamos destinados a formar, a los sujetos que estamos destinados a acompañar, ¿sí? Y también articular es lograr mejores condiciones para sostener los cambios que toda nueva etapa trae consigo. O sea, sin negar los cambios, ¿sí?, sin pretender ocultarlos o disfrazarlos, ¿sí?, solamente acompañando a los sujetos, ¿sí?, para que esos cambios, esas nuevas etapas, ¿sí?, no se presenten como cuestiones traumáticas. Vieron que en la familia generalmente le dice, ya vas a ver cuando entres a la secundaria, ya vas a ver que eso no vas a poder, te quiero ver a vos con todas las carpetas de la secundaria, va a ver si vas a seguir siendo tan desordenado, o a ver si vas a olvidarte de las tareas en la secundaria, o a ver si cuando entres a la escuela primaria te la vas a pasar renegando, quejándote de algunas cuestiones, de que no te puedes levantar, o de que no querés ir al jardín, o que no querés ir a la escuela. Tenemos algunas frases, digamos, que forman parte de las culturas familiares, ¿sí?, y que siempre surgen como una cierta amenaza a los chicos respecto del nivel siguiente, ¿sí? Y estas definiciones se encuentran en otros textos que nosotros también abordamos a lo largo de nuestras trayectorias profesionales, en estos materiales del Ministerio de Educación que se llaman Muros o Puentes, que había Muros o Puentes 1, en el que se abordaba la articulación entre inicial y primaria, y Muros o Puentes 2, en donde también se abordan el resto de las articulaciones. Bueno, y respecto de la articulación, Lara, fíjense que más o menos yo lo voy llevando cronológicamente, respecto de la articulación, Lara refiere a la existencia de partes separadas, que es lo que ya estuvimos hablando. Cada uno de esos elementos componentes mantienen su identidad, pero también existe un elemento o componente o estructura que oficia como mediador entre esas partes. Y ese mediador es el que permite, facilita, viabiliza una función determinada. Vayan pensando cuáles son esos elementos, componentes, estructuras y piensen cómo se permite, se facilita o se viabiliza esas funciones determinadas, porque cada uno de ustedes le debe estar dando un rostro, le debe estar dando un nombre, o le debe estar dando un concepto, digamos, a quiénes son esos elementos, componentes, estructuras. Y también la totalidad de los componentes son indispensables para el ejercicio de la función y del sistema, porque si no, no existiría el sistema educativo, si no estuviésemos pensando en estas acciones de articulación. Y tomo esta frase de Inés Aguerrondo que dice sobre la articulación, ella dice, entonces el primer tema que quiero plantearles es que cuando pensamos en la innovación de la escuela, en el sistema educativo, en cómo debiera ser la articulación, hay que pensarlo desde la idea de que tenemos que construir otro sistema educativo, otro modelo. Fíjense qué interesante esto que plantea Inés Aguerrondo, y lo hacía en el 2009, porque estamos ante la necesidad de construir una nueva revolución educativa que pasa justamente por cuestionar los aspectos centrales del concepto del proceso de enseñanza. Y respecto de esta revolución educativa, retomo lo que plantea Esteve,
en este marco ya incorporándonos o adentrándonos en el tema de la articulación en el marco de la educación como un derecho de todos. Y las revoluciones educativas, Esteve las plantea como, a ver, la primera revolución educativa, él dice que es cuando allá en las sociedades egipcias se pasa del ámbito personal, de la educación en el ámbito personal, a las primeras organizaciones colectivas encargadas de educar a los sujetos. Una segunda revolución educativa, que es en la que surgen los sistemas educativos como los conocemos hoy, a partir del siglo XVIII, en donde la educación comienza a estar a cargo del Estado, cuando surgen las escuelas de la modernidad, y los primeros que lo hicieron es los prusianos, que establecieron esto de la educación a cargo del Estado. Y no nos olvidemos que el origen de nuestro sistema educativo, ¿sí? en Argentina, se da en este contexto, o sea, en 1880, cuando comienza a generarse nuestro sistema, en esa década, cuando comienza a generarse nuestro sistema educativo nacional, está en ese contexto. Entonces, la tercera revolución educativa que propone Esteve es aquella que tiene como base el reconocimiento de la educación como un derecho de todos. Entonces, nosotros que estamos o que formamos parte, que fuimos formados, que atravesamos esta escuela, esta escuela moderna, ¿sí? En los orígenes de nuestro sistema educativo y que siguió por mucho tiempo, tenemos que resignificarla, a transitar, a pensar esto de la educación como un derecho y un bien social, porque es de todos, pero también es un bien individual. Entonces pasamos a considerar a los niños, a las niñas, a los adolescentes como sujetos de derecho. Y también acá vamos a tener el paradigma de la inclusión educativa. Entonces, esta tercera revolución educativa que estamos atravesando es la del paradigma de la educación como derecho. Y tenemos como las nuevas propuestas que tenemos respecto a la articulación, refieren a la articulación sustentable. Esto de la articulación sustentable es relativamente nuevo y nos hace posicionarnos en qué paradigmas o dónde estamos situados, qué miradas tenemos, qué supuestos, ¿no? Si nos quedamos en esta concepción tradicional de la articulación como unión-enlace, que tenemos que unir, enlazar, o si pasamos a esta articulación sustentable en donde se proponen distintas cuestiones. Por ejemplo, a estos tipos de articulación que nosotros veníamos planteando por mucho tiempo, la intraarticulación que se da en la misma institución, la interarticulación, que la vamos a dar con las otras instituciones del sistema educativo, le suma esta transarticulación que se da con instituciones no formales y que es lo que planteábamos al principio cuando hablábamos de la normativa. Cuando decíamos que en las normativas del Consejo Federal de Educación o del Consejo de Educación de la provincia del Chaco, están contempladas estas articulaciones con distintas instituciones, con distintos organismos, bueno, este nuevo paradigma de la articulación sustentable nos incorpora esta nueva figura. A la intraarticulación que se da en la misma institución, que también es muy importante, esta articulación, por ejemplo, de año a año en la secundaria, de grado a grado en la primaria, o de los grados paralelos o de los años paralelos, ¿sí? En la secundaria, a esa intraarticulación y a la interarticulación entre instituciones de distintos niveles y modalidades, ¿sí? Incorpora esta figura de la transarticulación. Y esto también nos abre la puerta para pensar en cuáles son todos los organismos que con nosotros colaboran para poder sostener las trayectorias de los estudiantes. Entonces, acá
acá yo tomé los autores Sorsoli y Sánchez que nos dicen que la articulación se torna sustentable cuando en conjunto pensamos y trabajamos por la existencia del niño, la niña, el joven, que tiene un derecho básico a transitar por diferentes partes de un sistema educativo, pero siempre pensado desde esta nueva perspectiva. Por eso ellos dicen que trabajar en las trayectorias es trabajar en la existencia, esto que en la experiencia también, en la experiencia escolar que habíamos mencionado antes, y esto no es ya una necesidad, sino que es una obligación de todos los actores del sistema educativo, incluidas las familias, ¿sí? Además, habla de pensar la articulación más que como una continuidad, como una retroalimentación relacional. Y esto es muy interesante, la retroalimentación relacional. Y esto tiene mucho que ver con la comprensión de las dinámicas de las culturas institucionales, porque cada institución tiene una determinada cultura, en cada institución se dan determinadas dinámicas que nos llevan a pensar en la construcción de conocimiento pedagógico situado, o sea, estas prácticas de enseñanza situada, el aprendizaje situado, ¿sí? Y la construcción de un conocimiento pedagógico situado, que también yo le incorporaría la palabra de la construcción de conocimiento colectivo, ¿sí? Entre niveles, entre instituciones de las que tenemos en nuestro entorno. Y también esto tiene que ver con no dejar de pensar en que siempre hay un pensamiento y un trabajo conjunto, ¿sí? Entonces, estos autores, Sorsoli y Sánchez, nos proponen a la articulación sustentable como el conjunto de acuerdos, vinculaciones, estrategias y prácticas en un continuum temporal entre los distintos actores e instituciones del ámbito educativo que permiten y aseguran las trayectorias de los estudiantes a fin de garantizar el derecho de ellos a la educación. Y esta definición me parece muy importante como para proponerla como una de las nuevas cuestiones que tenemos para abordar, y particularmente en esta diplomatura, y como estábamos hablando ayer con Silvia, estas nuevas propuestas para trabajar la articulación entre niveles. Y ellos, estos autores, proponen que para esa construcción de prácticas de articulación sustentables proponen algunos requisitos. Yo los voy a invitar a que cada uno vaya pensando, cuando yo las voy leyendo, vaya pensando porque esto nos puede servir a nosotros como, no voy a decir como un test, sino como una posibilidad de ir pensando si estamos construyendo prácticas de articulación sustentables, a ver si nos vamos diciendo, sí, o acá me falta un poco, o estamos lejos de esto. Bueno, esto es como para ir pensando, reflexionando, porque vamos aprendiendo permanentemente y el aprendizaje es compartido y es colectivo. Entonces ellos plantean como requisitos de prácticas de articulación sustentables la normativa y resignificaciones territoriales e instituciones coherentes y convergentes. ¿Se acuerdan que en la 9 palabras apareció la palabra coherente? Apareció la palabra coherencia. Bueno, estas normativas y las resignificaciones territoriales, qué importante. La implementación de propuestas para las que se hace necesaria la capacitación de los actores. Por supuesto, esta instancia de la diplomatura de articulación entre niveles del sistema educativo, fíjense si no es una propuesta de capacitación de los actores del sistema educativo referente al tema. La conformación de diversos equipos de trabajo. De eso yo creo que los docentes sabemos mucho de eso. Acciones focalizadas y sostenidas. O sea, esto de sostenerlo en el tiempo. Y sostenerlo también con acciones, y sostenerlo también con propuestas, y sostenerlo también con el intercambio y todo lo que a nosotros nos facilita esta articulación. La participación de los actores que forman parte de cada institución involucrada en las propuestas, de todos los actores. No que la articulación es del maestro de la sala de 5 y del maestro de primer grado.
y los de segundo, tercero, ya no se involucran y no les interesa. Y el de sexto o séptimo, en nuestro caso, en la provincia del Chaco es séptimo, para otras provincias es el sexto grado, con el primer año de la educación secundaria. Estas acciones pasan a ser acciones, terminan siendo acciones aisladas porque la institución en su conjunto no está involucrada. Entonces, se propone la participación de los actores, de todos los actores que forman parte de cada institución involucrada. Incluir las propuestas dentro de los ejes del proyecto institucional, que cada institución, dentro de su proyecto institucional, tiene seguramente previstas estas acciones de articulación y cómo las van a llevar adelante, cómo las van a hacer. Por otro lado, fíjense, esto también es interesante, desarrollar proyectos de supervisión que contemplen el seguimiento y monitoreo de las mismas, o sea, de estas propuestas, por parte de directores y supervisores. Y acá ya involucra a los supervisores, que en otras jurisdicciones les dicen inspectores. También planificar la administración de tiempos, de espacios y agrupamientos, que eso también lo sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien. Salir de justificaciones y planteos de excusas que desresponsabilicen a los actores copartícipes para avanzar a un trabajo corresponsable. Esto que hablábamos de echar culpas, de las demandas, esto de los chicos vienen sin saber ubicarse en el espacio, o cuando entran a la secundaria no comprenden lo que leen, no saben resolver un problema, les parecen niños, están corriendo por las galerías. Esto lo he escuchado, no lo leí en ningún lado, lo he escuchado en mi experiencia. Entonces, salgamos de esas justificaciones y planteos de excusas para comenzar a pensar en un trabajo corresponsable. Esto es responsabilidades compartidas, ¿sí? Y trabajo colectivo, trabajo conjunto. Organizar la administración, la dimensión administrativa, de las instituciones, teniendo como eje la trayectoria del alumno. Esto requiere la toma de previsiones para garantizar la continuidad y disponibilidad de la información. O sea, cómo yo dispongo de información, esta información que me pide el supervisor, que me pide el director, que tengo que presentar planillas, que tengo que presentar datos, que cuántos repitieron, que cuántos se desvincularon, cuántos están con trayectorias intermitentes. Bueno, todas estas cuestiones que se nos pide tienen que estar al servicio, ¿sí?, de este cuidado de las trayectorias de los estudiantes, porque para eso estamos trabajando. Ese es nuestro principal objetivo, ¿sí?, en educación. También registrar experiencias significativas que posibiliten la construcción de saberes. Esta memoria pedagógico-didáctica, y díganme si no nos cuesta tanto la escritura de lo que hacemos, estas narrativas de lo que hacemos. Entonces, bueno, pensar, ¿sí?, en comenzar a escribir, porque experiencias significativas en todas las instituciones hay, y hay, pero por montones. El tema es que no nos sentamos a escribir, no nos sentamos a registrarlas y a dejarlas para situaciones posteriores, porque también esta es una buena idea de dejar el registro, cómo se hacen las articulaciones, qué nos da resultado, qué no nos da resultado, para después ponernos a pensar en conjunto cuáles son las acciones que deberíamos revisar, cuáles deberíamos modificar, cuáles deberíamos incorporar, para que tengamos propuestas de articulación, en este caso sustentables, ¿no? Desarrollar estrategias comunes y particulares para atender a alumnos que presentan fracaso escolar en algunos de los tramos de su trayectoria, ¿sí? Tener pensadas si nosotros registramos las experiencias significativas, también vamos a tener un registro de determinadas acciones y de estrategias que nos permitan pensar para cuando aparecen nuevos casos, ya, digamos, tener como el vademecum de las estrategias que nos sirven para sostener las trayectorias. Y por último, favorecer todas aquellas acciones que nos permitan nosotros acercar a las familias de los estudiantes. ¿Por qué? Porque las familias están completamente involucradas. Y acá, cuando al principio pusimos quiénes participan en la articulación entre niveles, y ganó, digamos, por así decirlo, en el ranking, en el podio está el todos, también están involucradas las familias. No solamente los miembros de las instituciones educativas, sino también las familias y también las comunidades educativas. Y pensemos, por ejemplo, en las comunidades rurales, en donde
tienen tanta influencia en las escuelas, en su entorno, y también cómo el entorno, ¿sí?, facilita o a veces obstaculiza las acciones hacia las escuelas. Entonces, particularmente, a mí se me ocurre, esto lo había pensado mucho antes de armarlo así para dejarlo para el final, pero a mí se me ocurre pensar en esta articulación entre niveles, que no deja de ser un proyecto de política educativa y de determinación sociopolítica. Pensarla, si la situamos desde el sistema educativo, les cuento que la diapositiva iban apareciendo así de algunas cuando hago la presentación, que no pude lograrlo. Si pensamos la articulación entre niveles desde el sistema educativo, o sea, desde las instituciones, esto desde la unidad y diversidad del sistema educativo, o si pensamos desde los sujetos, estos sujetos que son, que tienen su derecho a aprender, que tienen su derecho a tener una escolaridad obligatoria, ¿sí?, que sea continua, y también esto de pensar, como dice Flavia Terigi, en las trayectorias reales, no solamente en esas trayectorias teóricas en el que, de acuerdo a la cronología de los estudiantes, a cada edad cronológica le corresponde un determinado grado, año, sala del nivel inicial o de la primaria o de la secundaria. Entonces, y que ahora estamos hablando de estas nuevas trayectorias, que ya las nombramos, las sostenidas, las intermitentes, las de baja intensidad. Si nosotros pensamos en la articulación posicionada solamente en las instituciones, bueno, ahí, por supuesto, tenemos las propuestas de articulación que cada institución hace, las propuestas innovadoras, que seguramente en esta diplomatura van a ser, y van a surgir muchas propuestas innovadoras para la articulación. También tenemos la escolaridad obligatoria, o sea, cuáles son los años de escolaridad obligatoria y cómo hace el sistema educativo atendiendo o tomando en cuenta estos datos cuantitativos para sostener esas trayectorias, o si nos posicionamos, ¿sí?, situamos la articulación entre niveles en los sujetos. Entonces ahí sí vamos a tener que pensar un poco más en los acuerdos, en qué enfoques tenemos, en qué concepción de aprendizaje maneja cada nivel, qué concepción de enseñanza, qué concepción de evaluación, ¿sí? Y como para ir pensando, no sé si en establecer un modelo de articulación absoluto, porque absoluto sería, ya sería uno solo, uno que no cambia, y permanente, o pensar en propuestas educativas más integradoras. No solamente lo curricular, sino estas trayectorias de las que estábamos hablando. Como dice Ruth Harf en su libro Educar con Coraje, tenemos que comenzar a pensar nuevas ropas para la vieja ceremonia. O sea, la vieja ceremonia de la articulación entre niveles, vamos a pensar en ponerles nuevas ropas, que para eso yo creo que va a estar esta diplomatura. Y ya para ir terminando, ¿qué tener en cuenta de la articulación en el contexto actual? Yo fui tomando nota de algunas cuestiones que fui escuchando, de charlas en las que fui participando, de algunos documentos que fui revisando. ¿Qué se nos propone en el contexto actual? Porque más de uno de ustedes estará diciendo, bueno, ¿y cómo articulamos en esta época de pandemia, en esta situación en la que hoy estamos con la presencialidad plena, pero de repente puede volverse a estas situaciones de presencialidad, no presencialidad, alternadas? Bueno, entonces yo les fui sacando algunas cuestiones, que ustedes seguramente tienen muchas más. Tener criterios comunes, establecer acuerdos, revisar y mejorar propuestas, porque las propuestas de que las tienen, y muchas son muy completas, revisarlas, mejorarlas, profundizar los saberes necesarios y prioritarios que fortalecen las trayectorias de los estudiantes que egresan particularmente, o sea, pensar por ejemplo, en el nivel primario se propone en las resoluciones del Consejo Federal de Educación focalizar en la participación en los avances en los aprendizajes, en el progreso en los aprendizajes, en revincular con la asistencia diaria, y esto los que están en nivel primario seguramente ya lo han trabajado.
Esto se trabajó mucho a finales de julio y en agosto. Esto nos da lugar a que se consoliden una perspectiva ciclada. Esto de la unidad pedagógica que era extensible solamente con la resolución 174 al primer ciclo, bueno, pensar en la perspectiva ciclada para todos los ciclos de todos los niveles de la escolaridad, y focalizando o enfatizando toda la labor institucional en lo pedagógico, porque si algo se está haciendo en este momento es el foco puesto en la labor institucional pedagógica. Y por supuesto esto nos lleva a poner entre paréntesis algunas rutinas escolares que son propias. Cada uno debe saber todo lo que tuvo que dejar de lado y todo lo que tuvo que incorporar en esta época de pandemia, ¿sí? Y pensar en la priorización curricular, que también hay resoluciones que hablan de esto, e intensificación de la enseñanza de aquellos núcleos centrales. ¿Para qué? Para asegurar progresiones, garantizar continuidad, salvar obstáculos y asegurar saberes. Y algunas preguntas que les quiero dejar para finalizar. En este contexto, ¿sí? Pensar, por ejemplo, en qué definiciones institucionales, qué decisiones hay que tomar o que se necesitan para organizar la articulación en el contexto de pandemia, que las respuestas seguramente las tienen ustedes, más que yo. ¿Qué estrategias definir para esos chicos que van a ingresar a primer grado el año que viene, en el 2022? Y que no hayan completado la trayectoria del nivel inicial, porque sala de 4 en el 2020, sala de 5 en el 2021, posiblemente nos lleven a niños que ingresen a primer grado sin haber completado la trayectoria en el nivel inicial, o también los que egresan del séptimo con saberes que van a necesitar ser profundizados en el primer año y en toda la escolaridad secundaria. Y por último, bueno, que no corresponde a lo que aborda esta diplomatura, pero que es interesante pensarlo, ¿qué pasa con los que egresan del nivel secundario con saberes frágiles y que van a ingresar al nivel superior, ya sea universitario o no universitario? Entonces, ¿qué promoción acompañada proponemos? Y para finalizar, bueno, esta pantalla al principio tiene movimiento esta pantalla. Y en la pantalla esta, estas olas se acercan, van y vienen, que no las puede compartir, a ver si le puedo dar ahí. Ahí está, no sé si están viendo. Este movimiento que a nosotros nos da, bueno, a muchos nos da la sensación, llegan las vacaciones, pero también esta idea de la playa, que está conformada por el agua que viene y va, y esta arena, ¿sí? Que no pierden identidad. La arena sigue siendo arena, el agua sigue siendo agua, pero van y vienen en este continuo, como veníamos hablando, en donde cada uno hace que se conforme una playa y que la playa nos parezca tan interesante. Entonces, bueno, esta idea de pensar esta metáfora final de la articulación como estas olas que vienen y van, y qué pensamos nosotros respecto a la articulación cuando vemos esto. Bueno, muchísimas gracias. Capaz que me extendí mucho tiempo. Ahora vamos a ver qué cuestiones tienen. Desde la gestión de IEMA, desde el equipo de gestión, en primer lugar, agradecer nuevamente, agradecer por haber preparado esta conferencia, esta disertación que versó sobre los distintos puntos que nos ocupan acerca de la articulación entre los niveles del sistema educativo. Gracias por tu claridad de siempre. Somos conocedores de tu trayectoria en los distintos niveles, el conocimiento que tenés. Sabemos que hablas, por un lado, desde todos los saberes que recibís a través de la formación que tenés, pero también lo haces desde la experiencia, desde haber estado participando en numerosas instancias de articulación. Entonces, muchísimas gracias por esta vez
ser parte del lanzamiento de esta diplomatura, de este estudio de título que está ofreciendo el IELBA, que da inicio en el día de hoy. También dar gracias a los cursantes, a quienes eligieron el IELBA para esta formación de título. Muchísimas gracias por los aportes recibidos en el chat. Hay un equipo que está registrándolos y tomándolos para ir trabajándolos a lo largo de la cursada, para que sea motivo de análisis a lo largo de la cursada. Gracias también al equipo que forma parte de esta diplomatura, de este estudio con título de esta diplomatura. Gracias a este equipo que estuvo desde hace un año atrás al momento de la elaboración del proyecto. Para los institutos de educación superior, hoy es realmente un desafío llevar esto adelante. Entre las funciones de los institutos están la formación inicial, la formación docente continua y la formación en investigación. Hoy, con mucho orgullo, nos toca estar transitando por la tercera propuesta de Conjunto. Para nosotros realmente es un desafío que en los próximos 16 meses este equipo que está detrás de este estudio de Conjunto colme las expectativas de quienes han elegido el IELBA para su formación continua. Realmente es un orgullo, es un honor tenerlos entre los aspirantes al desarrollo de este estudio. Y realmente vamos a poner mucho de nuestro esfuerzo, mucho trabajo, mucho de la experiencia que esta institución tiene como formadora de docentes, vamos a poner para alcanzar las metas y para llegar a colmar las expectativas que todos ustedes pusieron en el momento del estudio. La disertante, la profesora, la licenciada Mabel Polosín, se refirió a la complejidad que implica la articulación. Y desde ese lugar quiero decir que realmente creo que la docencia en su conjunto siempre se ocupa de la articulación. Por eso, cuando escuchaba los distintos puntos que tocaba, decía, bueno, la verdad, celebro que IELBA haya optado por esta temática que inquieta, que ocupa a gran parte de la docencia de los distintos niveles del sistema educativo. Nada más que agradecer, dar con esto por iniciar el cursado de esta diplomatura, desear éxitos, decirles a todos los cursantes que han elegido a IELBA que estamos a disposición en la comunicación para atender cualquier situación, cualquier problemática que se presente, y que es nuestro deseo que todos lleguemos al final y podamos celebrar al momento de la entrega del cierre, y que ustedes se vayan de esta etapa de estudio con la satisfacción de llevarse herramientas para abordar la complejidad de esta cuestión que aborda o que toca a los distintos niveles del sistema educativo. Muchísimas gracias y damos por iniciar la diplomatura superior en la articulación entre los niveles del sistema educativo desde el IELBA. Gracias. Vamos a responder algunas preguntas que realizan los cursantes por el espacio de aula, de noticias, de juego de consultas. Una de ellas tiene que ver con el pago de los aranceles, porque
empezar el conocimiento que cobramos un arancel mínimo para poder tener un recurso necesario para pagar, en este caso, a los conferencistas, realizar las actividades que tenemos planteadas, programadas para este hay docentes que se han incorporado hace horas atrás, entonces le queremos dar la tranquilidad de poder pagar la inscripción y las cuotas una por mes. Es decir, le vamos a pedir que este mes haga todo lo posible por abonar la inscripción y a partir del mes que viene, ¿no es cierto?, el pago de las cuotas. También decirles que vamos a comenzar con el cursado virtual a partir del día de mañana. Hemos formado 2 aulas virtuales y vamos a transitar por el módulo 1 y vamos a llegar hasta el mes de diciembre, 20-22 de diciembre. A partir de allí vamos a respetar el tiempo de descanso que tenemos por la tarea, ¿no es cierto?, de llevar adelante el proceso de aprendizaje y otras actividades como docentes que somos, y vamos a iniciar nuevamente en el mes de marzo. Y a partir de allí, ¿no es cierto?, cumpliremos con los 16 meses de duración de esta diplomatura. En estos días, cuando tengan acceso al aula, los invito a los cursantes a ir a la solapa de presentación, y en esta solapa van a encontrar la fundamentación de la diplomatura, van a encontrar una hoja de ruta, van a encontrar los objetivos generales y específicos, y que van a encontrar también el calendario de cursada, y así van a visibilizar que la carga de las clases serán cada 15 días, debido a que la vorágine de las actividades, cargar una por semana, se nos hace muy complicado dar continuidad en la realización, ¿no es cierto?, de las actividades, la lectura, la bibliografía, la participación en esto. Lo que queremos es que repetirles, como dijo la vicedirectora, y también como es el pensamiento de todo este equipo que nos va a acompañar, de profesionales, es que sepan que estamos a disposición. Seguramente el de público conocimiento, el número de mi celular, también el de César Morales, que es el webmaster, a quien agradecemos profundamente, y a cada uno de los compañeros que me acompañan, tanto al equipo de conducción como a la directora de educación primaria. Así que estamos a disposición para evacuar todas las dudas. Lo mismo lo pueden hacer a través del aula virtual, donde hay un foro de consulta donde ustedes puedan expresar así sus consultas, sus inquietudes, y a la brevedad se estará. Así que muchísimas gracias a todos. Porque hay un pequeño